piso de la órbita. Cuando el niño nace, todavía se está terminando de volver más duro el hueso, es decir, la osificación, pero el primero que se osifica y se endurece es el piso de la órbita, que en teoría, entre el piso de la órbita y el techo de la órbita, serán estructuras las más resistentes. Listo. Ok, esto es importante. Aquí está la nariz del paciente. La diferencia o la distancia que hay entre las dos órbitas, más o menos en promedio, en un criollito normal como nosotros, es de 25 milímetros, es decir, más o menos 2,5 centímetros, ¿sí? Entre órbita y órbita. Estoy hablando de órbita y órbita, ¿sí? Ustedes, quienes manejan monturas, ¿cuánto es la distancia del puente? Más o menos, promedio. 18-20, ¿sí? Muy aproximada a lo que es la distancia entre las órbitas. ¿Listo? Miren las paredes internas de la órbita que van derechas a 90 grados y van paralelas, y las paredes laterales, miren que están dirigidas hacia afuera, haciendo un ángulo entre las paredes de 90 grados. Si nosotros tuviéramos los ojos alineados, el eje visual alineado al eje de la órbita, tendríamos los ojos como un pescadito. ¿Me explico? Si este ojo tuviera la misma alineación del eje de la órbita, el ojo estaría así, ¿sí? Pero anatómicamente nuestro ojo compensa los 23 grados de diferencia que hay entre el eje de la órbita y el eje visual, los compensa gracias a la potencia del recto medial. No es que la potencia del recto medial sea mayor, es que el recto medial tiene una inserción mucho más cercana al limbo, lo que lo hace tener más impacto con respecto a la contracción. ¿Señora? Ok, entonces, las órbitas de nosotros siempre van a estar así, los vértices siempre van a estar dirigidos hacia la nariz, ¿sí? Pero el globo ocular, para compensar esa dirección hacia afuera de la órbita, lo que hace es tener un recto medial inserto más adelante, para que al estar inserto más adelante mantenga el ojo alineado derecho al frente. ¿Eso es claro? Luego, cuando veamos músculos extraoculares, vamos a reconocer esa parte. Entonces, en la órbita, pues el contenido de la órbita será todo lo que tiene que ver con los anexos oculares, entonces pestañas, cejas, párpados, pestañas, cejas, párpados, globo ocular, vasos, nervios, grasa, músculos. Ese es el contenido de la órbita. ¿El ojo cuánto mide? Entre 22 y 24 milímetros, ¿cierto? La verdad, nosotros, por ser una población más pequeña, esos datos de 24 milímetros son en poblaciones, o lo que está en la literatura, siempre son literatura más de Estados Unidos o de Europa, que son población alta y muy grandes. Anatómicamente sus ojos son más grandes, entonces anatómicamente en una persona de Estados Unidos, por ejemplo, el globo ocular de 24 milímetros es una longitud axial normal, pero incluso para colombianos o para los que somos latinoamericanos, incluso los asiáticos, tenemos globos oculares más pequeños porque anatómicamente somos más pequeños. Eso significa que es muy normal encontrar que nosotros tengamos longitudes axiales más o menos entre 21 y 22 milímetros, ¿sí? Que incluso un colombiano tener una longitud axial de 24 milímetros ya puede llegar a ser miope por longitud axial. Entonces, para que lo tengan presente, más o menos nosotros, aunque sí está descrito que son 24 milímetros, en Colombia es posible que tengamos ojos más pequeños y encontremos longitudes axiales de 21.5 milímetros. Listo. Los huesos que conforman la órbita son 7, ¿se lo saben? Uy, se lo sabe. Listo. Esta es la nariz del paciente. Esta es la zona temporal del paciente y vamos a empezar. Frontal, maxilar superior, ¿sí? Cigomático, también se conoce como malar. Cigomático, malar. Entonces empecemos. Frontal, maxilar superior,
cigomático o malar, listo. Y a la nariz tenemos, miren el maxilar superior hasta dónde va, o sea, toda esta pared, la cara interna y el piso, el maxilar superior, pero hacia atrás. Sobre la pared nasal tenemos el lagrimal y el etmoides. Estos dos son huesos muy frágiles, muy delgados, y ellos conforman una lámina que se llama la lámina papirácea. Como su nombre lo dice, papirácea, es que es muy frágil, como un papel, ¿sí? Entonces, otra vez, frontal, maxilar superior, cigomático o malar, y acá del maxilar superior hacia atrás tenemos lagrimal y más hacia atrás etmoides. Muy bien. Al fondo, casi al vértice, tenemos el esfenoides. Esto está allá atrás, el esfenoides, no lo puedo tocar, pero está por atrás, esfenoides, y el palatino. Con eso entonces tenemos los 7 huesos de la boca. Voy a mostrárselos uno a uno, no se preocupen que lo vamos a repetir muchas veces. Les voy a mostrar la estructura desde diferentes posiciones. Por ejemplo, si me quitaran la parte temporal de la órbita y ustedes estuvieran viendo la cara nasal de la órbita, ¿cuáles vamos a ver? Maxilar superior. Miren que el maxilar conforma la pared, el reborde nasal de la órbita, solo el reborde nasal de la órbita y el piso de la órbita. Casi todo el piso de la órbita es el maxilar superior. Listo. Detrás del reborde de la órbita, o sea, hacia adentro, estará el lagrimal. Y noten algo especial, entre el lagrimal y el maxilar hay como una cavidad. Hay un vacío, si ustedes tocan a este nivel, se siente la cavidad, ¿sí? Ahí en esa cavidad, cuando ustedes se hacen así fuerte y se sienten la cavidad, alcanzan a salir la granita. Sí. Acá está. Es que iba a contar una anécdota, pero fue una estudiante, me pasó mucha risa, no voy a contar porque no sé si está acá. No, mejor no cuento. Ok, entonces acá se aloja el saco lagrimal. ¿Qué hace el saco lagrimal? Es un saco, ¿sí? Que lo que hace es recibir la lágrima que usted recoge durante todo el día. Ella finalmente se decanta por la nariz, o sea, esa lágrima termina siendo moco. El moco que usted tiene en su nariz, gran componente es lágrima, o sea que la lágrima no solo hidrata y humecta y lubrica mi ojo, sino mi pared nasal. ¿Listo? Entonces, cuando yo aprieto aquí, realmente lo que estoy haciendo es expresando ese saco y por eso la laganita es simplemente lágrima que se me devuelve, ¿cierto? Ok. Hacia atrás tengo la lámina papirácea, que entonces entre la lámina papirácea y el lagrimal vamos a conformar la pared interna de la boca. Ahí vamos, ¿cierto? Este grandote que ven ustedes acá será el esfenoides. ¿Listo? Ahorita vamos a mirar el esfenoides. Bueno, ahora si ustedes me quitan la pared nasal y exponen solo mi pared temporal de la órbita, o sea, estamos viendo esto pero hacia adentro, vamos a tener entonces el esfenoides. Entonces, toda la pared nasal, lagrimal y etmoides. ¿Listo? Y la pared temporal será el esfenoides y ¿cuál? El cigomático o malar. ¿Listo? Ahí está. Y un pedacito del hueso frontal. ¿Sí? Listo. Si miro de arriba hacia abajo, estoy mirando el piso de la órbita, ¿qué voy a tener? Miren que todo el piso está conformado por el maxilar superior, ¿sí? Una partecita por el cigomático o el malar, ¿listo? Y un poquito del lagrimal y del etmoides, ¿listo? Miren que hacia abajo alcanzo a ver el saco y alcanzo a reconocer nuevamente la fosa lacrimonasal. La medida de la órbita está muy relacionada con la longitud del globo ocular. De hecho, cuando nosotros veíamos embriología ocular, decíamos, el crecimiento del globo ocular depende del crecimiento del cristalino, ¿cierto? Y el crecimiento de la órbita depende del crecimiento del globo ocular y de las estructuras internas. Por eso es importantísimo que cuando el globo ocular crece, pues la órbita a sí mismo se va estimulando
Y este es más o menos el tamaño de una órbita promedio. 35 milímetros de alto en su base, de profundo, o sea, desde el reborde orbitario hasta el vértice de la órbita, 45 milímetros. Es decir, si el ojo mide más o menos 22 milímetros y tenemos 45 milímetros de fondo de órbita, el resto del espacio que sobra de la órbita contiene músculos, nervios, vasos y grasa. ¿Listo? Y de manera lateral, ¿sí? Vamos a tener 40 milímetros, es decir, que el resto del contenido será entonces grasa, músculos de párpados y grasa palpebral. Si yo les pregunto a ustedes qué músculos conforman entonces cada cara, vamos a intentar. Sí, ya sabemos que son 7 huesos, yo estoy toda... 7 huesos, me van a decir por favor, ¿cuáles son los huesos que están metidos aquí en el techo de la órbita? Frontal, maxilar, no hay maxilar allí. El etmoides y el esfenoides. Muy bien. Si hablo de la cara o de la pared externa de la órbita, ¿quiénes conforman entonces la pared externa de la órbita? El cigomático o malar y esfenoides. Listo. Si hablo del piso de la órbita, maxilar superior y un pedacito en el reborde del cigomático o malar y por allá un pedacito del palatino. El palatino es apenas es un pedacito allá. Y la cara interna entonces tengo el reborde por el maxilar superior, el lagrimal, el etmoides y un pedacito del maxilar en el piso. Estos son los huesos uno a uno, ¿sí? Entonces el hueso frontal, miren que es bastante extenso, viene desde donde tenemos nuestra ceja, ¿sí? Es un reborde muy grueso y muy resistente y viene hasta acá, hasta la mitad. Si lo miramos de atrás hacia adelante, vemos que tiene una cavidad en donde se aloja gran parte del cerebro, ¿sí? Y si lo miramos en esta posición, tiene algunos agujeros que generan una comunicación directa entre la órbita y el cerebro. Ayer que estaba hablando con una compañerita acá del salón, me decía con respecto a los orzuelos, y yo decía lo grave y lo complejo que es expresar un orzuelo cuando está en fase activa, porque cuando el orzuelo está inflamado e infectado posee microorganismos, bacterias, y cuando yo lo estripo, esas bacterias, esos microorganismos van a quedar ahí mismo en la órbita, y como tenemos agujeros que comunican la órbita directamente al cerebro, un paciente que se estripa un orzuelo puede terminar en el hospital con una meningitis, ¿sí? Entonces eso no se maneja así, no se puede drenar de esa manera, porque el paciente tendría que esperar a que se pase o se elimine la fase activa. Listo, el hueso lagrimal, miren que es un pedacito nomás, y por acá les muestro que entre el hueso lagrimal y el maxilar superior se forma esta cavidad, que es la que